Entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. Entonces la vez pasada comenzamos a ver el tema de entropía y comenzamos con un concepto que es la desigualdad de Clausius, lo cual nos dice que la integral cíclica de el incremento de calor entre la temperatura es menor o igual que cero. La desigualdad o el menor se cumple para procesos irreversibles, mientras que la igualdad se cumple para procesos reversibles. Entonces, esa es la desigualdad de Clausius. Aquí también podemos preguntarnos de dónde se obtiene, digamos, esta cantidad o esta igualdad, en la cual podemos, para ello podemos recordar o remontarnos a la eficiencia del ciclo de Carnot, el cual recordamos que es un ciclo ideal que se compone de 4 procesos reversibles. Entonces no hay irreversibilidades en los procesos que ocurren en el ciclo de Carnot, ni internamente ni tampoco externamente existen estas irreversibilidades, ya que también recordamos que para que un proceso sea reversible, este debe de ser reversible tanto interna como externamente. Si existen irreversibilidades internamente o externamente, entonces el proceso se convierte en irreversible. Y las irreversibilidades internas ocurrirían dentro del sistema, mientras que las irreversibilidades externas ocurrían en la frontera del sistema, como por ejemplo la transferencia de calor en la frontera del sistema. Una transferencia de calor también puede ser reversible solamente cuando se realiza de manera de cuasi equilibrio, en donde el cambio de temperatura es muy pequeño, que apenas si permite que se lleve a cabo la transferencia de calor. Entonces decíamos, los procesos que componen el ciclo de Carnot son reversibles y por lo tanto este es un ciclo ideal, por lo cual, de acuerdo con esta desigualdad de Clausius, la igualdad se cumpliría para cuando es un proceso reversible, para un ciclo reversible, para un proceso reversible, o más bien para un proceso cíclico reversible, es decir, considerando que todo un ciclo que se compone de 4 procesos es un solo proceso. Y entonces lo que podemos recordar también de este ciclo es que su eficiencia está dada como 1 menos QL sobre QH, donde QL es el calor que se intercambia a la temperatura baja y QH es el calor que se intercambia a temperatura alta. Y esto también es igual a TL sobre TH, a 1 menos TL sobre TH, 1 menos TL sobre TH. Entonces aquí, si tomamos esa parte, 1 menos QL sobre QH igual a 1 menos TL sobre TH, el 1 que tenemos en ambos lados de la ecuación se nos cancelaría y nos quedaría nada más QL sobre QH igual a TL sobre TH.
lo podemos ordenar y que pasando la temperatura de un lado y el calor, o sea que nos quede todo lo de L, subíndice L de un lado y subíndice H del otro. Entonces nos quedaría QL sobre TL igual a QH sobre TH. Eso nos daría que también lo podemos ordenar, lo podemos pasar los dos términos de un solo lado de la ecuación y nos quedaría entonces QH sobre TH, o también podría ser QL sobre TL menos QH sobre TH, pero independientemente de cómo se quede ordenado, nos daría igual a 0 sobre TL. Esto sería igual a 0. Y entonces ahí podemos ver que esta cantidad Q sobre T en todo el ciclo, cuando se intercambia calor con esto, nos daría que la suma de Q sobre T o delta Q podemos poner delta Q o delta Q minúscula como se utiliza normalmente también. Delta Q sobre T es igual a 0. Esto básicamente es lo que nos está diciendo. Esto es para un ciclo ideal. Un ciclo que se compone de procesos reversibles, donde no hay irreversibilidades. Entonces, todo el incremento de Q sobre T es igual a 0. Entonces, esto, la suma en todo el ciclo, lo representamos como una integral cíclica de delta Q sobre T igual a 0. Entonces, ahí, esto es lo que nos está diciendo básicamente la parte en donde de la igualdad, en la desigualdad de Clausius, que nos dice entonces básicamente que la suma de todos esos incrementos de calor a cierta temperatura en todo el ciclo es igual a 0. Y entonces, como vemos, esto lo podemos obtener desde la definición de la eficiencia, o partiendo de aquí podemos llegar a la definición de la eficiencia también. Ese sería para el caso de procesos reversibles, en el caso cuando es igual a 0, y para cuando es menor que 0 es para el caso irreversible. Entonces decimos, para llegar a la definición de la entropía, es la que otro concepto que nos interesa también, ya que nos permite caracterizar el sistema, las propiedades del sistema, ya que la entropía también es otra propiedad. Entonces, para obtener esta definición de este concepto de entropía, consideramos estos procesos que son reversibles, y entonces un sistema pasa de un estado 1 a un estado 2 a través de una trayectoria A, y regresa del estado 2 al estado 1 de dos maneras. Puede ser de dos maneras, una por la trayectoria B o por la trayectoria C. Sin embargo, en ambos casos regresa al mismo estado. Entonces, decíamos, se dan dos situaciones. Uno, en la primera situación, el primer caso, pasa del estado 1 al estado 2 por la trayectoria A, y regresa del estado 2 al estado 1 por la trayectoria B. En el segundo caso, pasa del estado 1 al estado 2 en la trayectoria A, y regresa del estado 2 al estado 1 en la trayectoria C. Y entonces aquí lo que podemos hacer es que, si hacemos la integral cíclica de todo el proceso, que como decimos es reversible, la integral de delta Q sobre T para todo el proceso reversible
es decir, todo el ciclo, para todo el ciclo, para el, para el primer caso, para el proceso 1, nos da de integral de 1a 2 por la trayectoria A de delta Q sobre T. Luego más lo que se obtiene de la integral de Q sobre T por la trayectoria B de 2B a 1B. Y todo esto debe ser igual a 0, ya que es un proceso reversible. Entonces, eso sería para el caso del proceso 1, y podemos hacer lo mismo también para el proceso 2. Entonces, para el caso del proceso 2 también podemos considerarlo. La diferencia entre el caso 1 y el caso 2 es que el, aquí en este caso es reversible y en este caso es irreversible. Entonces, esa sería la diferencia entre el proceso B y el proceso C. Uno es reversible y el otro es reversible. Sin embargo, el proceso A es reversible también. Entonces, en el primer caso hace la primera parte reversible y la segunda parte también. Entonces, es completamente reversible el proceso, el ciclo del proceso 1. En el caso 2 tenemos la primera parte en la trayectoria A es reversible y en la trayectoria C es irreversible. Y entonces eso nos produce que este proceso 1 sea reversible, mientras que en el caso 2 es irreversible. Es irreversible ya que está formado por una parte de la trayectoria, es irreversible. Un proceso de todos los dos procesos que componen el ciclo, una parte de este ciclo, una parte del ciclo, un proceso de este ciclo es irreversible. Entonces, recordamos que para que sea reversible debe ser completamente reversible tanto internamente como externamente y en todas las partes del proceso también. De otro modo, como en este caso es irreversible. Y entonces aquí en este caso para este proceso 2 o para el caso 2 nos quedaría que la integral cíclica de el incremento de delta Q sobre T irreversible va a ser igual también a la suma en la primera parte de la trayectoria 1A, la integral de 1A 2A de delta Q sobre T, más la parte de la otra parte de la trayectoria, que sería la integral de 2B a 1C. Sería más bien 2C a 1C de delta Q sobre T. Y esto nos va a dar menor que 0 porque es irreversible. Aquí podemos ver que
combinando estas dos, esto la podemos llamar 1, esto lo podemos llamar 2, y entonces aquí lo que podemos hacer es combinando estos dos. Combinando 1 y 2 nos quedaría entonces que la integral de 2b o 1b de delta q sobre t menos la integral de 2c a 1c de delta q sobre t debe ser mayor que 0. Aquí entonces lo único que se nos cancela es este término que aparece en las dos partes, en los dos procesos, es de 1a a 2a de delta q sobre t. Es la parte la trayectoria, es la parte de la trayectoria o el proceso que es común en los dos ciclos. Y entonces eso se nos elimina, digamos, y nos quedan nada más estos otros dos términos, y eso combinando con la desigualdad, eso nos queda mayor que 0. De ahí mismo, entonces esto también nos implicaría que, si simplemente pasamos este término al otro lado, nos implicaría que la integral de 2b a 1b delta q sobre t va a ser mayor. Pues ahí nada más pasamos este término para el otro lado, ¿no? Y entonces nos queda mayor que la integral de 2c a 1c delta q sobre t. Pues ahí lo que consideramos también ahora es que como la trayectoria en B es un proceso reversible. Entonces esa trayectoria en B es un proceso reversible. Y entonces eso para qué nos implica o qué nos haría entonces como resultado, qué nos daría. Eso quiere decir que como es un proceso reversible, esta cantidad se conserva. Es decir, esa cantidad la podemos escribir como la integral de 2b a 1b de ds. Esa es la entropía.
o se le llama entropía, así simplemente ese se le llama entropía, entonces esa cantidad, ese es a lo que se le llama entropía, entonces eso nos está llevando a la definición de esta cantidad. Sin embargo, aquí todavía no queda bien definido qué es la definición. Simplemente lo que estamos aquí diciendo es que hay una cantidad delta Q sobre T que este, se, se puede sumar en todo un ciclo, en todo un proceso, y que cuando se suma esta cantidad, todas las cantidades a lo largo de todo el ciclo, se obtiene un valor que se conserva. Y eso es lo que nos lleva a definición de entropía como una propiedad, ya que las propiedades de un sistema, cuando un sistema pasa de un estado al mismo, este, tienen el mismo valor. Es decir, las propiedades son independientes de la trayectoria de un proceso. Cuando tenemos un sistema y el sistema pasa de un estado 1 a otro estado 2, por ejemplo, si tiene una presión y otra presión, una temperatura, el sistema pasa a otro estado y obtiene otro valor de temperatura. Estos valores van a ser independientes del, de la trayectoria. Por eso son propiedades, por eso se les llama propiedades. Entonces tenemos, por ejemplo, la presión y el volumen, un diagrama presión-volumen. Tenemos aquí un estado 1, aquí tenemos la presión 1, volumen 1. Después pasamos este sistema a un estado 2 y tiene su presión 2 y volumen 2. Este cambio de un estado 1 a otro estado 2 se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Y independientemente de cómo se lleve a cabo este proceso, si, si llegamos a estas propiedades serían las mismas. Y si regresamos después al mismo lugar, entonces estamos llegando al mismo valor de la presión y del volumen. Si llegamos a los mismos valores, después no importa por dónde pasemos, o sea, qué es lo que sucede digamos, después volvemos a llegar al mismo punto inicial. Entonces, la presión y el volumen volverán a ser los mismos. Las propiedades no dependen las propiedades no dependen de la trayectoria.
no dependen de la trayectoria del proceso. Entonces decíamos, no importa por dónde pase, qué estados intermedios hay, al final llegamos al mismo estado inicial, tendremos los mismos valores de las propiedades. Y eso es lo que nos permite definir a la entropía como otra propiedad, como una propiedad del sistema. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que el cambio de entropía entre dos estados es independiente de la trayectoria. Entonces, ese cambio de entropía entre dos estados es independiente de la trayectoria. Ese es un concepto importante y por lo tanto la integral por la trayectoria 2C 1C por ds, es decir, ahí nada más lo que hacemos es en lugar de escribir dq sobre t, delta q sobre t, escribimos ds y decimos a ese se le llama entropía. Entonces, aquí nada más lo que hacemos es, en lugar de escribir dq sobre t, escribimos ds, y entonces básicamente lo que nos indica es que S es igual a Q sobre T. Sin embargo, sería la suma de todos los incrementos. Esto va a ser igual a 2, a la integral de 2b a 1b de ds. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es independiente de la trayectoria. Entonces, ya sea que nos movamos del estado 2 al estado 1 por la trayectoria C o por esta otra trayectoria B, si nos pasamos del estado 2 al estado 1, entonces vamos a tener, esto sería igual, el cambio de este, la, este valor sería el mismo, ya sea que nos movamos por una u otra trayectoria, que regresamos del estado 2 al estado 1 por la trayectoria B o por la trayectoria C, el, el delta Q sobre T sería el mismo, sería el mismo. ¿Por qué? Porque debe ser independiente de la trayectoria. Y entonces esto nos lleva a que integral de 2b a integral a 1c a 1b delta Q sobre T
reversible, es decir, es dice para el caso de un proceso reversible. Y esto también nos implica que la integral de 2c a 1c de ds para el caso irreversible va a ser mayor que la integral de 2c a 1c de delta q sobre t para el caso irreversible. Entonces, para el caso irreversible, esta es mayor que esa cantidad. Es decir, entonces eso básicamente nos da que el cambio de la propiedad ds o cambio de entropía irreversible es mayor que delta q sobre t irreversible. Entonces, eso lo que decimos es que ds es mayor o igual que delta q sobre t. Entonces ahí también la igualdad se cumple para cuando se trata de un proceso irreversible, mientras que la igualdad es para proceso reversible, el mayor es para proceso irreversible. Entonces eso nos da la definición de la entropía. Y aquí podemos también decir que S2, o sea, la entropía en un estado 2 menos S1 va a ser mayor o igual que la integral de 1 a 2 de delta Q sobre T. Entonces, ¿qué sucedería si delta Q es igual a 0? Si delta Q es igual a 0, pues se nos hace 0. Y cuando delta Q es igual a 0, es decir, cuando Q o simplemente Q es igual a 0, sería el caso de un proceso adiabático. Ese sería el caso de un proceso adiabático. Y decimos eso, entonces si Q es igual a 0, entonces eso es la integral, pues se nos hace 0. Y entonces eso quiere decir que el cambio de S2 menos S1, pues también va a ser igual a 0, es decir, ds va a ser igual a 0 en ese caso.
Sin embargo, si hay algún calor positivo, por ejemplo, si hay algún intercambio de calor, en el cual el calor es Esta. entonces, aquí decimos, para un caso de calor que sea positivo, que se esté añadiendo calor al sistema, la entropía, el cambio de entropía o de S sería mayor o igual que cero. Entonces esto lo que nos lleva es a otro concepto o principio que es también muy importante, se llama el principio de incremento de la entropía.
Es decir, que nos dice que la entropía se aumenta. Y eso es lo que podemos ver a partir de estas definiciones, a partir de estas desigualdades, es que el ds va a ser mayor o igual que esta cantidad de Q sobre T, y a menos que sea un proceso adiabático, esto es igual a cero. De otro modo, esto va a ser mayor que cero. Esto va a ser mayor que cero y eso nos produce un aumento en la entropía. Es decir, decimos la entropía pues, se define de esta manera como esta cantidad. Eso decimos, nos lleva a la definición de la entropía que se viene definiendo a través de esta desigualdad, que como vemos también es parte de la desigualdad de Clausius. Y esto es lo que nos lleva al concepto de la entropía. Está dada por esta desigualdad y lo que podemos ver es que a menos que sea un proceso adiabático en donde se mantiene igual a cero porque no hay intercambio de calor, el calor es igual a cero. De otro modo, esto sería una cantidad en donde la entropía se mantendría aumentando. Eso es para, no sé, también podemos anotar, si gustan anotar, en procesos adiabáticos irreversibles, la entropía permanece independiente independientemente si el proceso es en sistemas cerrados o sistemas abiertos de estado y flujo estables. Y de la misma manera, el cambio de entropía para un proceso internamente reversible estará dado por decimos para un proceso internamente reversible ese cambio de entropía S2 menos S1 sería la integral de 1 a 2
delta Q sobre T internamente reversible. Entonces sería válido para sistemas abiertos o cerrados de flujo estable. Y de tal manera que entonces también podemos escribir de esta siguiente manera. Que sería S2 menos S1, integral de 1 a 2, delta Q sobre T internamente reversible, y que esto nos implica que el calor que se transmite en el proceso reversible sería la integral de 1 a 2 de T por ds. Es decir, ahí lo que hacemos básicamente es despejar a Q y pasamos la temperatura multiplicando S, y entonces nos queda que Q, sin embargo, este es el caso para el caso reversible, en donde el cual se cumple para la igualdad. Para la igualdad, ya que para el caso mayor o desigualdad, la desigualdad es para el caso irreversible. Para el caso reversible se cumple la igualdad y es integral de 1 a 2 de T por ds. Entonces decimos aquí lo importante de esta propiedad es que, o de la entropía para aplicaciones de termodinámica, es que es una propiedad y que como tal entonces nos da información acerca del estado de un sistema. Entonces esta ecuación que tenemos aquí al último de calor reversible es igual a 1 a 2 de T ds, y es de gran utilidad para procesos irreversibles y para procesos en una sustancia pura más bien, o con gases ideales, ya que pues nos permiten determinar el cambio de entropía a partir del calor transmitido, o al revés también puede ser. Entonces es también la utilidad de esta ecuación y de este concepto de la entropía. Entonces también ahí ya realizando la integral, por ejemplo, y evaluando, nos puede quedar que el calor reversible va a ser igual a T por delta S, es decir, el cambio de entropía por la temperatura nos da el valor del calor que se transfiere en un proceso reversible, siempre y cuando este sea reversible.
Entonces decíamos, eso es lo que nos lleva también nos llevaba al principio del incremento de la entropía, el cual también como a veces, o la entropía que también se define a veces como la medida del desorden de las cosas y el incremento de la entropía, entonces nos diría que el desorden de las cosas se incrementa y es por ello que también cuando un, un, un sistema o alguna sustancia se expande, como decíamos, en los procesos en donde ocurren las irreversibilidades, como puede ser cambio de temperatura, más bien transferencia de calor por diferencia de temperatura, o una expansión, un proceso de mezclado, o la fricción. Entonces, en este caso, como ocurren estas irreversibilidades, la entropía se incrementa, a menos que sea un proceso reversible, un proceso donde no existen las irreversibilidades, entonces se mantiene constante. De otro modo se incrementa y entonces como siempre existen estas irreversibilidades, es por ello que la entropía se continúa aumentando. Entonces cabe mencionar también que esto es para un sistema. Es para un sistema, ya que podría transferirse entropía a medida que un fluido de trabajo entra al sistema. Sin embargo, también eso influye para el total de entropía que hay en el sistema. Sin embargo, esto aplica para un sistema y un proceso en el cual, dependiendo si es reversible o irreversible, la entropía aumentaría o se mantendría constante. Entonces, básicamente eso es lo que nos define el concepto de la entropía y su incremento. Entonces, ese sería el principio del incremento de la entropía. Entonces, eso lo estaríamos también utilizando para otras relaciones que nos permiten, como decíamos, siempre el, el objetivo de este concepto, la aplicación de este concepto sería analizar el sistema, analizar los procesos, los ciclos, caracterizar el sistema, conocer las propiedades. La entropía es otra propiedad y entonces nos da información para determinar las propiedades del sistema, un estado del sistema, etcétera. Entonces sería la utilidad de este concepto en el caso del análisis, de los análisis termodinámicos que podemos hacer, en particular para cuando se conoce alguna propiedad más la entropía, pues cuando podemos conocer otras propiedades o cuando se mantiene constante, también podemos conocer otras propiedades. Pues vamos a escribir otro concepto que también está relacionado con, o en el cual se, se involucra este concepto de la entropía. Y entonces esto
es lo que se conoce como las ecuaciones gibsianas. Y esto o más bien también como relaciones o ecuaciones TDS. Entonces, decíamos, estas ecuaciones también se conocen como ecuaciones TDS, en el cual, como vemos ahí, la temperatura y el cambio de entropía, es decir, multiplicando la temperatura por el cambio de entropía. Tenemos el calor, anteriormente mencionábamos que el calor estaría dado por la temperatura, por el cambio de entropía que ocurre a esa temperatura. Pues estas ecuaciones nos relacionan ese T por el cambio de entropía. Y para obtener esto, primero partimos, digamos, de la primera ecuación, primera ley de la termodinámica. Entonces decimos, recordamos que la primera ley de la termodinámica es la ecuación de conservación de la energía, y que para un sistema cerrado nos dice que delta Q igual a el cambio de energía interna más un delta de trabajo, más el trabajo realizado. Básicamente, el calor es igual al cambio de la energía más el trabajo. El calor que se añade al sistema o que entra en el sistema es igual al cambio de su energía más el trabajo realizado por el sistema. Entonces, nada más es recordar la primera ley de la termodinámica para poder partir a partir de ahí y obtener estas ecuaciones TDS. Y también podemos volver a reescribir lo que escribimos también anteriormente, es para un proceso internamente reversible. Pues para un proceso internamente reversible también habíamos dicho que en ese caso delta Q sobre T reversible más bien internamente reversible. Es igual a TDS. Entonces tenemos ahí básicamente esa expresión de la primera ley de la termodinámica junto con la relación de TDS con el calor de un proceso reversible, el calor que se transfiere durante un proceso reversible. Entonces ahí lo que decíamos, partimos de estas dos relaciones para poder deducir o obtener estas
ecuaciones TDS. Y entonces lo que haríamos sería combinar combinando estas dos ecuaciones. Entonces, básicamente es combinando, quiere decir, sustituimos una en la otra y arreglamos un poco la ecuación resultante. Entonces ahí nos quedaría que TDS es igual, ahí sustituimos en lugar del delta Q y eso nos quedaría delta U más el diferencial de trabajo, digamos. Sin embargo, también ahí podemos recordar que el trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen. Entonces ahí también recordamos que el trabajo es igual a la integral de presión por diferencial de volumen. Este también ya lo mencionamos anteriormente, lo habíamos mencionado anteriormente, entonces nada más lo podemos poner aquí. Entonces nos quedaría que TDS es igual, aquí también podemos escribirlo como una derivada. Y aquí también como estamos refiriéndonos a una cantidad, una pequeña cantidad infinitesimal o una cantidad diferencial, en lugar de poner el trabajo como integral de presión por diferencial de volumen, como la integral, nada más ponemos la presión por diferencial de volumen. Y eso es lo que nos da esta relación. Entonces aquí como el trabajo es integral de presión por diferencial de volumen, una diferencial de trabajo sería nada más presión por diferencial de volumen. Entonces por eso esto es lo que finalmente sustituimos acá para que nos dé esta relación, esta ecuación T por ds, que anteriormente nada más decíamos es igual al calor reversible. Ahora lo podemos expresar en función de la energía interna y la presión por diferencial de volumen. Es decir, con el trabajo lo podemos expresar o relacionar con estas otras variables, que es la energía interna, la presión y diferencial de volumen. Entonces es lo que nos queda ahí, que podemos también dividir entre la masa y escribir por unidad de masa más bien. Y nos quedaría entonces TDS es igual a DU minúscula más presión por diferencial de volumen específico. Entonces eso sería para un sistema cerrado. Entonces sería la relación TDS o ecuación TDS.
para un sistema cerrado. Para un sistema cerrado y por unidad de masa. Estas relaciones o ecuaciones gibsianas también que se conocen o relaciones TdS nos relaciona la temperatura, la entropía, la energía interna, presión y diferencial de volumen. Entonces, como nos relacionan todas estas propiedades, decimos, lo podemos utilizar para relacionar estas propiedades, para calcular alguna de estas propiedades cuando conocemos algunas de estas otras, de las otras propiedades. Aquí también podemos mencionar para el caso de un gas ideal, para un gas ideal también recordamos que el cambio en su energía interna o dU es igual al calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura o por dT. Eso entonces no lo podemos también sustituir en esta relación y nos quedaría entonces que podemos sustituirlo ahí y hacer algún arreglo también, como sería dividir entre la temperatura para que nos quede de la siguiente manera, nos queda dS igual al calor específico a volumen constante por dT sobre T más presión sobre T también, o sea, dividimos entre la temperatura todo. Y por la diferencial de volumen específico.
Y aquí lo que podemos hacer también es integrar la cantidad de S desde un estado 1 a un estado 2, y esto nos daría pues simplemente bueno, en este caso también una integral de 1 a 2 del calor específico a volumen constante por dt sobre t, más acá. Aquí lo que también podemos hacer es sustituir recordar que también para el caso de gases ideales podemos utilizar la ecuación de gas ideal, en donde nos dice que presión por volumen sobre temperatura es igual a R, y entonces de ahí podemos decir que presión sobre T es igual a R sobre V sobre volumen específico, y entonces esto nos permite que sustituimos P sobre T en esta parte, y entonces nos quedaría R, que es constante, la podemos sacar fuera de la integral y nos quedaría dV sobre V de volumen específico. ¿Y eso para qué a qué nos lleva a evaluar el cambio de entropía? S2 menos S1, decimos esto es para el caso de gas ideal, estaría dado por, si consideramos que el calor específico puede variar también como una función de la temperatura, entonces no lo consideramos constante y entonces lo dejamos así expresado como integral de 1 a 2 de calor específico a volumen constante que depende de la temperatura por dt sobre t. En el caso de que sea el calor específico, de que sea constante, de que no dependa de la temperatura, en general depende de la temperatura, pero en ocasiones sobre cierto rango de temperaturas podría considerarse constante, entonces lo podríamos simplemente sacar fuera del integral y integrar dt sobre t. Sin embargo, por ahora lo dejamos aquí de esta manera, y aquí quedaría r, y luego aquí la integral de dv sobre v pues es logaritmo natural de v. Entonces ya evaluando también de 1 a 2, que nos faltó poner aquí de 1 a 2, quedaría r por logaritmo natural de v2 sobre v1. Es decir, ahí también ya aplicamos las propiedades de los logaritmos, y que nos quedaría primero sería logaritmo natural de v2 menos logaritmo natural de v1, y entonces ahí aplicando las propiedades de los logaritmos nos quedaría logaritmo natural de v2 sobre v1. También podemos utilizar el calor específico a volumen a presión constante, ya que recordamos que para el caso de los gases ideales podemos tener calor específico a volumen constante, y también podemos tener calor específico a presión constante. Calor específico a volumen constante es, como su nombre lo dice, es cuando se mantiene el volumen constante durante un proceso. Entonces cambia el sistema de 1 a 2 y el volumen se mantiene constante, entonces el calor específico
Nos decimos que para presión constante, vemos que para el caso de gases ideales podemos tener dos calores específicos, que es calor específico a volumen constante y a calor específico a presión constante. Nos habíamos visto que estos calores específicos en general también pueden depender de la temperatura, sin embargo, en algún rango pueden considerarse constantes también. Y decíamos que el calor específico a volumen constante se utiliza precisamente cuando el volumen permanece constante, mientras que el calor específico a presión constante se utiliza cuando es la presión la que se mantiene constante y que normalmente el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. CP es para calor específico a presión constante y es mayor normalmente que CV. Y eso decíamos se debe a que durante un proceso en donde el volumen se mantiene constante, todo el calor que se transmite, todo el sistema se utiliza para cambiar su temperatura, mientras que cuando se trata de un proceso a presión constante, el volumen también cambia, no es constante entonces, y parte del calor que se añade al sistema se utiliza para cambiar su temperatura, mientras que otra parte se utiliza para realizar un trabajo para incrementar el volumen. Entonces es por eso que el calor específico a volumen constante sería menor. Y aquí también podemos realizar esta relación o ecuación TdS utilizando el calor específico a volumen constante. Pues para ello nos quedaría de la siguiente forma. Sería TdS y en este caso, como decimos, como es a presión constante, hay un cambio de volumen, hay entonces ahí en lugar de la energía interna podemos usar la entalpía y eso nos da dH menos volumen específico por la diferencia de presión. Aquí también decíamos que en el caso de el gas ideal, la diferencial de dH la podemos escribir como Cp por dt. Es decir, es como en el caso de energía interna, en la cual decimos que
de energía interna es CV por DT. Entonces aquí en el caso de entalpías, DH es igual a CP por DT. Esto también creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, no lo habíamos, digamos, desarrollado más. Y esto nos da entonces que DS es igual a CP por DT sobre temperatura T. Es decir, aquí también despejamos nada más DS y nos queda de esta forma. Menos V sobre T por dP. Aquí también podemos utilizar la ecuación de estado del gas ideal que nos dice que presión por volumen sobre temperatura es igual a R. Sin embargo, como sabemos que la presión se mantiene constante, entonces nos quedaría nada más V sobre T igual a R sobre T. Más bien R sobre P. Y lo cual podemos también sustituir aquí para obtener finalmente que ds es igual a Cp por dt sobre temperatura menos R por dp sobre P. Entonces, si también podemos considerar que Cp igual a constante, lo cual decimos sucedería en casos de cierto rango de temperatura o de presión. Eso nos da entonces que S2 menos S1, es decir, realizando la integral, Cp por dt sobre T menos R, logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. Entonces, como Cp lo consideramos constante, nos podremos simplemente escribir esta relación como S2 menos S1 es igual a Cp, logaritmo natural de T sobre T1, T2 sobre T1, menos R logaritmo natural, presión 2 sobre presión 1.
Entonces, esta sería otra relación para el caso de gas ideal. En el caso de el calor específico a presión constante. Y entonces tendríamos ahí estas relaciones que decíamos nos permiten determinar el cambio de entropía o nos relacionan el cambio de entropía con otras variables que caracterizan el estado del sistema, como son la temperatura y la presión. En este caso, para un gas ideal, en donde tenemos calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante. Entonces, esto aquí vamos a dejar por el día de hoy. Y para la próxima estaremos haciendo el diagrama temperatura-entropía. Decimos es, también aquí podemos hacer un diagrama temperatura-entropía, diagrama de fase temperatura-entropía como similar o parecido como en el caso de temperatura-volumen o presión-volumen. Entonces hay temperatura-entropía o temperatura-entalpía. Y entonces esto lo estaremos dejando para la próxima. Entonces dejamos hasta aquí y vamos a proceder a pasar lista. Alcaide Hernández. Presente. Anteles Licona. Profe, Antelis Licona se tuvo que retirar por un problema. Sí, está bien. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cureño Vázquez. Presente. Echeverría Coronel. Hernández García. Presente. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Es el chico que le comentó que No, tenía cita médica. Está bien. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente, profe. Hidalgo. Juárez Rosas. Presente. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Presente. Mejía Sánchez. Presente, profe. Mendoza Altamirano. Presente. Morales Padilla. Presente. Holguín García. Ortiz Ramírez. Pérez Campos. Presente. Pérez Ibarra. Presente, profe. Pérez Tamayo. Presente. Ramírez Peña. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Presente, profe. Vital Espejel. Presente, profe. Pérez Herón. Entonces faltaron algunos, aquí están en el chat nada más. Echeverría,
y Holguín. Faltó nada más, entonces Hernández Montaño. No fue quien salió, entonces quien faltó Hidalgo, Mendoza Altamirano, Ortiz Ramírez. Mendoza Altamirano también ya está en el chat, entonces también faltaría nada más Hidalgo. Serían todos entonces. ¿Algún comentario? Profe, yo solo quería comentarle sobre una falta que tuve en la semana. Sí, entonces, ¿quién eres? Soy Hernández Sierra. Sí, está bien. Entonces sería todo por hoy. Entonces, nos vemos la próxima. Sería. Hasta luego, entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.